Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y por ende a todos sus fans, especialmente a los que seguimos de cerca la vida y obra de nuestros actores favoritos. Así es, vamos a desglosar esa noticia que ha estado circulando por todas partes. Hande Erçel gana el certamen, Kerem Bürsin incómodo por su éxito. Suena intrigante, ¿verdad? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa para la relación entre estos dos nombres que tanto nos han dado para hablar? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y analizarlo todo. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta interesante discusión, si aún no lo han hecho, les invito de una manera muy especial a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos aquí y cada nuevo suscriptor es un impulso gigante para nosotros. Así que adelante, hagan clic y formen parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema principal. El título ya nos da una pista muy clara, pero vamos a expandir la información. Hande Erçel, nuestra querida y talentosa actriz turca, ha sido reconocida con un prestigioso premio en un certamen. La noticia en sí misma es motivo de celebración para sus seguidores y para la industria. Hande ha demostrado una y otra vez su versatilidad, su carisma y su dedicación a su arte, y este tipo de reconocimientos son la prueba tangible de su arduo trabajo y talento. Ha interpretado personajes memorables que han calado hondo en el corazón de millones de espectadores, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus papeles en producciones como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, la icónica Sen Kalkapm, junto a Kerem Bürsin, la han catapultado a la fama mundial. Ha sabido construir una carrera sólida, evolucionando constantemente y enfrentando nuevos desafíos con valentía y profesionalismo. Este último certamen, del cual hablaremos más adelante en detalle, es otro escalón importante en su ya impresionante trayectoria. Pero, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, como dice el título, un poco incómoda. Kerem Bürsin, también actor y CEO protagonista de Sen Kalkapm, es una figura pública con una gran base de seguidores. La química entre Hande y Kerem en la pantalla fue algo que trascendió la ficción, y su relación fuera de cámara se convirtió en objeto de fascinación para el público. Si bien ellos mantuvieron una postura reservada al respecto durante mucho tiempo, las especulaciones y los rumores nunca cesaron. Ahora, con este nuevo logro de Hande, la mención de Kerem y su supuesta incomodidad por el éxito de ella, nos lleva a preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué se dice que Kerem estaría incómodo? ¿Tiene esto que ver con su pasado juntos? ¿O es algo puramente profesional? Para entender mejor esta dinámica, es importante recordar el contexto de su relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que fue un fenómeno de masas. Su conexión en pantalla era innegable, y esa energía se trasladó rápidamente a la vida real, al menos según la percepción del público y de muchos medios de comunicación. Durante un tiempo fueron pareja y su relación fue seguida con gran interés por sus fans, quienes adoraban verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida privada. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y, a veces, las cosas no funcionan a largo plazo. Hace ya un tiempo que se confirmó su separación. Y aquí es donde reside el nudo de la cuestión. Cuando hablamos de incomodidad de Kerem ante el éxito de Hande, debemos considerar varios ángulos. Por un lado, está la perspectiva de la relación personal que tuvieron. Si bien se separaron, es natural que el éxito de una expareja pueda generar sentimientos encontrados, especialmente si la separación no fue fácil o si aún existen lazos afectivos. El público que vivió intensamente su relación, tiende a proyectar sus propios deseos y expectativas sobre ellos. Entonces cualquier señal de éxito de uno en relación con el otro puede ser interpretada de múltiples maneras. La prensa del corazón, que siempre está buscando la primicia, podría haber exacerbado esta narrativa, buscando crear un conflicto o un drama donde quizás solo hay profesionalismo. Por otro lado, está la perspectiva estrictamente profesional. En el competitivo mundo de la actuación, es posible que existan celos profesionales o, quizás, un sentimiento de haber quedado rezagado si uno de los dos experimenta un éxito notablemente mayor. Sin embargo, debemos ser cautelosos al hacer estas afirmaciones.
Tanto Ande como Kerem son actores sumamente talentosos y con carreras prometedoras. Kerem también ha tenido proyectos importantes y ha ganado reconocimiento por su trabajo. Es posible que la incomodidad no sea tal, sino una interpretación malintencionada de su reacción ante una noticia. A veces la forma en que un actor reacciona a un logro de un colega, especialmente de alguien con quien tuvo una relación cercana, puede ser malinterpretada. Tal vez Kerem ha expresado admiración por el logro de Ande, pero los medios lo han distorsionado o sacado de contexto. Es importante destacar que la noticia específica sobre el certamen en el que Hande Erçel ha sido galardonada es crucial para entender la magnitud de este reconocimiento. ¿De qué certamen estamos hablando? ¿Es un premio de actuación, un reconocimiento a su impacto mediático, un premio a la influencia? Conocer los detalles del premio nos daría una mejor idea de la importancia del logro y, por ende, de la posible reacción. Por ejemplo, si se trata de un premio internacional de gran prestigio, es natural que genere mucha atención. Vamos a desglosar las posibles razones de esta supuesta incomodidad de Kerem Bürsin, considerando que esta información proviene principalmente de la prensa y las redes sociales, que no siempre son fuentes fidedignas. Una posible interpretación es que la prensa ha interpretado una reacción natural de Kerem como incomodidad. A veces, cuando se le pregunta a un actor sobre el éxito de un colega, especialmente si hubo una relación previa, pueden responder de manera medida, evitando entrar en detalles que puedan generar especulaciones o malentendidos. Esta reserva podría ser percibida erróneamente como incomodidad. Kerem, al ser consciente de la atención que genera su relación con Hande, podría estar intentando mantener un perfil bajo y profesional. Otra hipótesis es que Kerem Bürsin, a pesar de ser un actor con su propio éxito, podría sentirse eclipsado por el constante brillo de Hande, especialmente si sus proyectos recientes han tenido un impacto mediático o comercial más significativo. Es una dinámica que puede ocurrir en cualquier ámbito profesional, donde el éxito de uno puede, sin quererlo, opacar el del otro, generando una sensación de competencia o de querer alcanzar el mismo nivel de reconocimiento. También debemos considerar la posibilidad de que el éxito de Hande, al ser un premio en un certamen específico, pueda evocar recuerdos de su tiempo juntos en Senkalkapm, una etapa que fue muy importante para ambos y que, como se mencionó, culminó en una relación. Para Kerem, puede ser un recordatorio de esa época dorada, y la combinación de éxito y recuerdos podría generar una mezcla de emociones, que algunos interpretarían como incomodidad. Sin embargo, es vital recordar que estos son especulaciones. No tenemos declaraciones directas y explícitas de Kerem Bürsin expresando incomodidad por el éxito de Hande. La mayoría de la información que circula se basa en interpretaciones de terceros, y en el mundo del entretenimiento, las interpretaciones pueden ser muy subjetivas y, a menudo, sensacionalistas. Lo que para uno es una simple observación, para la prensa puede ser un titular jugoso. Es importante también dar crédito al profesionalismo de ambos actores. Han demostrado ser personas maduras y dedicadas a sus carreras. Si bien su relación pasada generó mucha atención, han seguido adelante con sus vidas profesionales de manera independiente. Es posible que Kerem esté genuinamente orgulloso del éxito de Hande, incluso si la prensa insiste en pintar una imagen diferente. La competencia sana es parte del mundo del espectáculo, pero también lo es el apoyo mutuo entre colegas. Ahora, centrémonos en el éxito de Hande Erçel. ¿Qué significa para ella este nuevo premio? Si hablamos de un certamen de prestigio, esto consolida aún más su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y amplía su alcance internacional. Podría abrirle puertas a nuevos proyectos en el extranjero, a colaboraciones con directores y productores de renombre, y a un mayor reconocimiento en la industria cinematográfica y televisiva global. Su trayectoria es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la capacidad de conectar con el público pueden llevar a grandes logros. Ha sabido reinventarse, ha enfrentado críticas y ha emergido más fuerte. Este premio es sin duda una validación de todo ese esfuerzo y talento. Para analizar la supuesta incomodidad de Kerem, debemos pensar en cómo la prensa y las redes sociales construyen narrativas. A menudo se busca el drama y el conflicto, incluso cuando no lo hay. La dinámica, rivalidad o celos entre celebridades es un tema recurrente que vende mucho. Si Kerem ha sido preguntado sobre Hande y su respuesta ha sido breve o genérica, la prensa podría interpretarlo como evasión o incomodidad. En el caso de Senkalkapm, la química entre ellos fue tan palpable que el público creía que era imposible que su conexión se limitara solo a la ficción.
Ahora, que uno de ellos brilla especialmente. La narrativa de que el otro podría sentirse mal entra fácilmente en juego. Debemos recordar que la vida personal de las celebridades, por mucho que nos interese, es suya. Su éxito profesional es un mérito que debemos reconocer y celebrar. En lugar de enfocarnos en supuestas incomodidades, que pueden ser meras invenciones o malinterpretaciones, deberíamos destacar el talento y el arduo trabajo de Andy Ercel y, al mismo tiempo, reconocer el mérito de Kerem Bürsin en su propia carrera. Ambos son figuras importantes en la industria y han aportado mucho al entretenimiento. Una reflexión adicional sobre esta noticia es la presión a la que están sometidos los actores y las figuras públicas en general. Cada movimiento, cada declaración, cada interacción es analizada y, a menudo, distorsionada. La construcción de una relación pública idealizada, como la que tuvieron Andy y Kerem, genera expectativas en los fans que son difíciles de cumplir en la vida real. Cuando la realidad difiere de esa expectativa, surgen las interpretaciones y las narrativas que pueden no reflejar la verdad. En resumen, tenemos a Andy Ercel triunfando en un certamen importante, lo cual es una noticia fantástica para ella y sus seguidores. La mención de Kerem Bürsin como incómodo ante este éxito es, hasta ahora, una narrativa construida principalmente por la prensa del corazón y alimentada por las redes sociales. No hay pruebas concluyentes de que Kerem sienta incomodidad, y es posible que su reacción sea interpretada erróneamente o simplemente que esté intentando mantener la profesionalidad ante la constante atención a su vida pasada con Andy. Es un recordatorio de cómo el mundo del entretenimiento a menudo prioriza el drama sobre la realidad. Así que, para recapitular, hoy hemos analizado la noticia que ha captado la atención de muchos. Andy Ercel gana el certamen, Kerem Bürsin incómodo por su éxito. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta narrativa, considerando el contexto de su relación pasada y las dinámicas del mundo del espectáculo. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien el éxito de Andy es innegable y digno de celebración, la supuesta incomodidad de Kerem es, en gran medida, una interpretación de la prensa y no un hecho comprobado. Ambos son artistas talentosos que continúan con sus carreras, y es importante reconocer sus méritos individuales. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido interesante. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente se siente incómodo? ¿O creen que es solo una invención de la prensa? Dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Son ustedes los que hacen este canal tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Andy, Kerem o del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.